Buenos y bendecidos días a la familia de la fe, a la nación santa, al cuerpo de Cristo, de los cuales somos miembros. Les doy la bienvenida a esta cita divina que es con el Espíritu Santo, que es con Él, que es para Él, que es por Él y sobre todas las cosas que es en Él. Así que los bendigo, amados hermanos, los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Damos toda la gloria a Él, ¿verdad? Esta mañana quiero repetir eso porque es importante, pero estamos orando porque seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Aún en los desiertos, o en particular en los desiertos, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque en los desiertos vamos a ser tentados, en los desiertos vamos a ser sumamente atacados, pero el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús a los desiertos, ¿verdad? Para que en el desierto Él fuera entrenado, resistiera todas las tentaciones, y después fue a hacer esas cosas maravillosas y grandototas que sabemos que Él hizo, ¿verdad? Las cosas como milagros, que sanó todo tipo de enfermos, echó fuera demonios, enseñó el Evangelio, ¿verdad? Lo que después fue el Evangelio. Entonces, bueno, Él caminó también con amor, caminó de tal forma que hasta cuando iba a ser crucificado, y lo vamos a ver más adelante, Él intercedía por sus enemigos y caminó en dominio propio, ¿verdad? Caminó en santidad, dice la palabra que fue el varón sin tacha, ¿verdad? Un cordero, ¿sabes?, inmaculado. Entonces, de eso se trata, de nosotros cuando estemos en el medio de la prueba, cuando estemos nosotros realmente en el medio de la candela, seamos llenos del Espíritu Santo, porque nosotros vamos a pasar al otro lado del desierto, no con nuestras fuerzas, con el poder del Espíritu Santo, y vamos a pasar en una forma sobrenatural. Y el Espíritu Santo te quiere decir esta mañana que perseveres, que no desmayes, que camines más bien en el medio del desierto con la misma autoridad que caminó Jesús, porque Jesús está en ti a través de su Santo Espíritu, que camines con dominio propio y que camines en amor, porque sin duda Él nos va a llevar al otro lado del desierto. Entonces, déjate transformar durante las pruebas por la palabra de Dios. No nosotros alarguemos el proceso. Acuérdense que el pueblo de Israel, que vio cosas sobrenaturales a lo que fue liberado de la esclavitud del faraón, que vio cómo se abrieron mares para que ellos pasaran, y pasaran con pies secos. Con pies significa que lo abrió tanto que quedó sequito el piso para que ellos pasaran. Que vieron cómo les cayó comida del cielo, el maná, que vieron cómo había fuego en el cielo para que no tuvieran ellos frío la noche, como había una nube para que no tuvieran sol, iban comoditos, que no se les desgastaran los calzados, que salían de las rocas agua, que vieron todos esos milagros, todavía murmuraban, todavía cuestionaban al líder que había sido asignado, y cuestionaban y murmuraban de Dios. Entonces, que ese no sea nuestro caso cuando estamos en el desierto, sino que por el contrario, nos sujetemos a la palabra de Dios, caminemos llenos del Espíritu Santo, con esa autoridad, con ese dominio propio, y sobre todo caminando en amor, en el mismo espíritu y el mismo sentir que caminó Jesús. Entonces te garantizo, porque lo hemos visto una y otra vez, está escrito en la Biblia una y otra vez, que llegaremos al otro lado, que sin duda venceremos, que recibirás el milagro que estás esperando, que llegaremos sin duda al otro lado del desierto. Así que suelto toda esa palabra para que caminemos en victoria, para que caminemos erguidos, para que no desmayemos, sino que sigamos adelante como esforzados y valientes que somos, para la gloria de Yeshua HaMashiach, solamente para Él. Así que bueno, los bendigo, amados hermanos, los bendigo 70 veces 7 en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, y vamos a adorar aquí, vamos a cantarle
a nuestro Rey. Vamos a que el Espíritu Santo me ponga el dedito en la alabanza correcta, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros cantemos en esta mañana. Y aquí ya Él está dándonos las instrucciones, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a cantar esta que está en un trío muy bonito que está entre Marcos Witt, Marcos Vidal y Marcos Barriento. Así que bueno, adora al Señor este momentico, que nada ni nadie lo sustituya, ¿ok? Adora al Señor, vamos, adóralo con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Vamos, entona tu mejor canción, tu mejor oración. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué lindo es Dios, todopoderoso, misericordioso, fiel, amoroso. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
Cuán grande es Dios, precioso es Él. Vamos a seguir adorando en esta mañana, porque esta mañana está como para adorarlo. Una mañana tranquilita, es una mañana preciosa, es una mañana llena de la presencia del Espíritu Santo. Hasta mi lugar, llevando sobre ti culpabilidad. No puedo imaginar cómo fuiste soportar El dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Voy a besar las heridas de tus manos y tus pies. Qué linda, mira, cantemos escuchando lo que estamos cantando. Pecando provoqué, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Merecía tanto amor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, papá. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de mis heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Tan lindo, precioso. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, papá. Nunca podremos entender la dimensión de lo que pasó en esa cruz,
Por tanto, dice la palabra que más bien tratemos con todos los santos, o sea, que todos nosotros nos pongamos de acuerdo para ver si nosotros podemos algún día comprender lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo que es el amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, no hay una dimensión de amor más grande que nosotros podamos entender. Y de hecho, debemos ser imitadores de Cristo, y lo vimos esta semana pasada, ¿verdad? En la forma como Él amaba. Y vamos a estar repasando, porque hoy tengo que terminar esta enseñanza de ser imitadores de Cristo. Están en YouTube, la primera, está la segunda, está la tercera, porque hay un versículo base de esta enseñanza y es un comando, es una instrucción específica. Déjenme ajustar una cosita aquí, ya para arrancar como debe ser. Disculpe que estoy seteando algo que no quiero que se me caiga. Entonces teníamos un versículo base, ¿verdad? Ya, no dejemos que se pierda la unción por estas distracciones de... ¿Sabes que el diablo siempre quiere estorbar la transmisión, verdad? Estorbar. Cada vez que uno abre la Biblia siempre llama a alguien, siempre pasa algo, siempre hay una alarma de emergencia, cualquier cosa. Pero nosotros tenemos el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Para saber qué son esas cosas que Él quiere estorbar para nosotros no poder hacer nuestra asignación, pero está vencido. Nosotros seguimos adelante. Nosotros nos gozamos haciendo nuestra asignación. Nosotros realmente predicamos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y para de contar esas cosas maravillosas que están puestas en esa gran comisión que Él nos mandó a hacer. ¿Cuál es la gran comisión? Que vaya y haga discípulos. Dice una instrucción específica: ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que hacemos en esta casa. Es una casa de discipulado, una casa de adoración, una casa de guerra espiritual, ¿verdad? Porque estamos en una continua guerra. Hablamos esta mañana que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para soportar todos esos ataques y para que tengamos la victoria garantizada en Cristo. Pero bueno, para que todo eso pueda pasar, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y el versículo base que nosotros veíamos la semana pasada, creo, el lunes, porque di la primera sesión el lunes, la segunda sesión la di el viernes, para que ustedes tengan eso como referencia, y la última va a ser hoy. Y en Efesios 5, 1 y 2 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, una instrucción específica nos manda así a decir sé, o sea, que seamos así, que imitemos a Cristo. Veíamos que viene de la palabra mimetes en griego, que significa mímica, que significa reproducir el modelo de otro, que es imitar al otro. Y el otro, estamos hablando aquí, es nada más y nada menos que Jesucristo el Señor. Y nos llama hijos amados. Y los hijos se parecen a los padres. Así que nosotros nos parecemos a nuestro Abba Padre. ¿Y cómo nos parecemos a Abba Padre? Porque nos parecemos al Hijo, porque imitamos al Hijo, porque el Hijo es como ver al Padre. Entonces, tan sencillo como eso. Y después termina diciendo: y andad en amor. Porque eso es lo principal de todo, amados hermanos. Porque podemos tener, Dios tiene muchas características y muchos atributos, porque es Dios, Dios tiene todo. Pero si hay algo que podemos resumirlo, es que Dios es amor. Entonces, si vas a imitar a Cristo, es que tienes que andar en amor.
como también Cristo nos amó. Y Cristo no es que dijo que Él nos amaba. Él nos demostró que Él nos amaba cuando murió en la cruz por nosotros. Entonces es un amor activo, es un amor que fue derramado en nosotros cuando recibimos al Señor por el Espíritu Santo. O sea que el poder del amor de Dios está en ti y está en mí para poder amar, para poder perdonar, para poder dar, para poder servir, pero tienes que usarlo. Tienes que usarlo para que entonces sea el mismo amor de Cristo, un amor en acción. Recuerda eso. El amor son tres cosas que hay que resaltar. Puedes amar porque tienes el poder del amor de Dios en tu corazón por el fruto del Espíritu Santo. Tienes que tomar la decisión de amar, ya es una decisión tuya, y tienes después que demostrarlo con acciones, porque nuestra fe, amados, no es muerta, nuestra fe es viva, y eso lo que significa que tenemos que mostrar las cosas que nosotros creemos, las cosas que nosotros enseñamos, en nuestra manera de vivir, siendo imitadores de Cristo. Y veíamos, para hacer un repaso muy rápido, porque son 10 atributos, 10 áreas que quería resaltar con esto de ser imitadores de Cristo. La primera es que tenemos que ser imitadores en el carácter de Dios. ¿Dónde está el carácter de Dios? Y como ahí está en la Biblia. Y Dios es la manifestación visible del Dios invisible. Como Dios quería que lo conociéramos y ya estaba cansado del pecado, nos envió a su Hijo para que estuviera con nosotros y conociéramos cómo es su carácter. Él dijo: no me has visto haciendo milagros para allá y para atrás, le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, si viste a Jesús y la forma como caminó Jesús, lo que está escrito en la Biblia, entonces has visto al Padre, tan sencillo como eso. Estudiábamos también que debemos imitar a Cristo en su obediencia. Él caminó en obediencia absoluta hasta muerte y muerte de cruz. Él obedeció en los momentos más difíciles, en las pruebas más difíciles, cuando dolía más. Y así mismo tenemos que obedecer nosotros cuando la cosa está más complicada, cuando tú no entiendas, cuando no tiene lógica lo que te está diciendo Dios, cuando es completamente distinto a lo que tú estás viendo en el mundo físico, al diagnóstico médico, a la sentencia, a la situación financiera, al problema con los hijos, con la esposa, para el trabajo, para de contar. Tú decides obedecer a Dios. Y en esa forma tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo sobre todas las cosas. Es en el amor activo, en el amor que se sacrifica por el otro. Él dio su vida por nosotros. Él es el modelo perfecto, nuevo del amor. Y nuevamente nosotros tenemos el poder para amar. Y el poder para amar, como siempre les digo, amar es dar y dar es servir. Y amar es una decisión que tienes que tomar para perdonar, para soportar, para sacrificarte por el otro, para servir al otro, para ayudar al otro, para consolar al otro, para proteger al otro. Así que amemos como Cristo amó. Sirvamos como Él sirvió. Perdonemos como Él perdonó. Sacrifiquémonos como Él sacrificó, ¿verdad? Y demos como Él dio, amados hermanos. Y puedes hacerlo, puede. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti para amar. Aunque no entiendas, solo ama. Estudiamos también como nosotros debemos ser imitadores de Cristo en la humildad. Él vino a servir y no a ser servido. Él le lavó los pies a los discípulos. La verdadera autoridad en Cristo, la verdadera madurez espiritual, el verdadero liderazgo del hombre ungido de Dios está cuando sirves al prójimo porque estás trabajando como trabajó Él. Él le lavó después en la Santa Cena, le lavó los pies a los discípulos. Él se humilló porque en la Biblia el más grande sirve. En el reino de los cielos, debo decir, el más maduro se humilla. El más parecido a Cristo ama servir.
¿Y qué pasa después? Que Él te exalta. El que es humillado será exaltado, el que es más chiquito será más grande, Él pone lo poquito en mucho. Cuando nosotros caminamos en humildad, enseñamos también que debemos caminar nosotros en santidad. Él dice la palabra, el cual no hizo pecado. Nosotros tenemos el poder para resistir las tentaciones que vienen por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por las vanaglorias. En ti está el poder del Espíritu Santo, así como el mismo poder que operó en Jesús para resistir las tentaciones de Satanás. Cuando tenía 40 días pasando hambre Jesús en el desierto, y cuando le vino con todas esas mentiras que se tirara, que los ángeles iban a rescatar, que Él iba a dar el poder de los cielos, todas esas cosas, Él las pudo resistir en el desierto, como estamos clamando en esta mañana, por el poder del Espíritu Santo. E igualmente tú las vas a poder resistir porque Él nos quiere santos, nos quiere guardados, sin tacha, para parecernos a Él. Mire, Dios lo que quiere ver es puros Cristos. Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Todo esto es para que nos parezcamos a Él. Así que cuida lo que ves, cuida lo que hablas, cuida lo que piensas, cuida cómo vives en privado, porque Él ve lo que está en privado. Él nos quiere santos, porque Él nos quiere para Él. También estudiamos la semana pasada cómo Él dependía completamente del Padre y se apartaba de orar. La palabra lo enseña claramente, que nosotros oremos sin cesar, que nos vamos a lugares a solas, que en los momentos difíciles oremos, que le demos todas nuestras cargas a Él. La palabra nos enseña claramente que separados de Él nada podemos hacer. Entonces son estas las 6 áreas que estudiamos la semana pasada. Vamos a estudiar 3 más hoy, que vamos a enseñar, ¿verdad? Para que nosotros tengamos toda esta revelación, ¿verdad? Y todas estas herramientas para que seamos imitadores de Cristo. Y la que quiero resaltar ahorita es que Jesús tuvo compasión por las personas. Igualmente nosotros debemos ser compasivos. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él vio multitudes que tenían hambre, pero ¿qué fue lo que vio realmente? Él vio el dolor espiritual que tenían las masas. Él vio con una conmoción profunda. Él vio el dolor que tenía la gente, la necesidad que tenía la gente. En Mateo 14:14 dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él discernía en el espíritu el dolor espiritual de la gente. La palabra en griego que usa en esto de compasión es plasnisomai, que significa que es una compasión que sale desde las entrañas. Entonces, así como Jesús era compasivo con el dolor de otros, seamos compasivos nosotros también con el sufrimiento de otros. El mundo moderno lo quiere llamar empatía. Nosotros tenemos que ser compasivos. Jesús, cuando se mueve a acción, se convierte en misericordia. ¿Por qué? Porque la compasión ve la necesidad, el dolor del prójimo, el cual tú puedes discernir, pero la misericordia cuando interviene en ese dolor. Entonces tú recibiste misericordia, da misericordia. Jesús vio la compasión de esas multitudes y los alimentaba. Multiplicó peces y panes. Jesús vio por compasión el dolor, la enfermedad de multitudes y Él los sanaba. Jesús los vio rotos y Él los restauraba. Jesús los vio caídos y Él los levantaba.
Y así mismo tenemos que hacer nosotros. El cristianismo, el vivir una vida cristiana como seguidor de Cristo, sin compasión, no refleja completamente el carácter de Cristo, amados. Tú recibiste misericordia, da misericordia. Recibiste gracia, da gracia. Miren, voy a decirles algo que está aquí y que me está revelando el Espíritu Santo. Jesús, y lo pueden ver en el libro de Marcos. En el libro de Marcos está cómo Jesús trabajaba en acción y acción y acción. Pero Jesús venía cansado. Venía físicamente, Él era hombre también. Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Él se quiso ser hombre para entender todos los sufrimientos en carne propia que nosotros íbamos a estar expuestos. A Él se le había dado la noticia de que su hermano, su precursor, Juan el Bautista, había sido asesinado, decapitado de una forma terrible. Y aún con esa tristeza, aún con ese cansancio físico, aún con ese cansancio espiritual, Él se movió a compasión. Entonces, no importa por lo que tú estés pasando, no importa a veces por los problemas tan fuertes que nosotros estemos pasando, cuando te toque ministrar consuelo al prójimo, cuando te toque tener compasión por el prójimo, pero moverte a misericordia, soltarle una palabra, orar por el prójimo, aun cuando estemos nosotros pasando problemas económicos, darle una ofrenda a alguien, bendecir a alguien que no tiene para comer, bendecir a alguien que no tiene para llevar un plato de comida a sus hijos. Muévete a misericordia, porque así quiere nuestro Abba Padre, que nosotros nos comportemos como se comportó su Hijo. Tan sencillo como eso. Compasión es que ves la necesidad. ¿Y cómo ves la necesidad? Porque tú tienes el discernimiento de espíritu para ver el dolor, sobre todo espiritual, que muchos tienen y que por eso quizás nos ofenden, porque están quebrantados de corazón, porque en estos tiempos tan difíciles, amados hermanos, la palabra nos enseña claramente que en los tiempos postreros el amor de muchos se enfriará, porque a veces las personas que nos ofenden por traumas que tienen, por dolor que tienen, un dolor espiritual sobre todo, y nosotros tenemos que discernir en el espíritu ese dolor para movernos por compasión y misericordia y perdonarlos. Una de las áreas, y esta está como parte del amor, ¿verdad? Pero quiero resaltarla, aislarla, hablando del perdón. Jesús está siendo vilmente asesinado en la cruz. Jesús había sido escupido, azotado, golpeado. Le pusieron una corona de espinos, le clavaron clavos en sus extremidades donde hay tantos nervios, no podemos nosotros ni siquiera dimensionar el tamaño del dolor. Y en el momento que está siendo ejecutado en la cruz, Él sigue sirviendo al reino de los cielos. Él intercede ante nuestro Abba Padre, le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es maravilloso, porque el poder del amor te da a ti, como le dio a Yeshua, lleno del Espíritu Santo, el poder para perdonar. Jesús no estaba de acuerdo con la injusticia. Jesús no estaba de acuerdo con la maldad que le estaban haciendo a Él. Jesús no estaba de acuerdo con nada de eso. Él iba por obediencia, de hecho, centrado en el plan de salvación de nuestras almas, que era morir en la cruz por nosotros. Era muy duro, pero Él obedeció. Pero Él perdonó.
Y no solo que perdonaba, sino clamaba. Y dicen muchos teólogos, muchos eruditos, que no solamente lo dijo una vez, sino que él seguía intercediendo. Así que iba muriendo porque nuestro Abba Padre perdonara a los que lo estaban ejecutando. Eso es parte del amor, amado hermano. Amor al enemigo. Misericordia cuando estamos bajo sufrimiento. Dar gracia en medio de la injusticia. Poder ejercer el perdón sobrenatural, porque a ti lo que te provoca en tu, como hombre carnal, es darle 4 palos a ese hombre o a esa mujer por las ofensas que te da. Pero no. Así no es lo que quiere que Dios hagamos. El perdón, amado hermano, destruye el orgullo. El perdón, amado, rompe el ego, lo rompe. El perdón, sobre todas las cosas, te libera a ti. Así que seamos imitadores de Cristo en el perdonar. En el perdonar. ¿Ok? Jesús no solamente enseñó el perdón. Cuando Pedro dice, Padre, ¿cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7, y como siempre les enseño, 70 veces 7 no es 490, es todas las veces que haga falta que tú tengas que perdonar. Tienes que hacerlo. Y Jesús no solamente enseñó el perdón, sino que lo practicó aún en la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que practicar. Nuestra fe no es muerta, nuestra fe es viva por obra. Somos salvos por gracia, pero la fe nuestra tenemos que demostrarla haciendo lo que hacía Jesús, siendo imitadores de Yeshua HaMashiach. Así que imitar a Cristo, amado, requiere liberar resentimientos, liberarte a ti y al otro del odio, ser libres del rencor. El perdón de Jesús, o de Jesucristo, debo decir, demuestra la gracia inmerecida hacia los ofensores. Y tú recibiste gracia. ¿O es que nosotros somos salvos porque no los merecíamos? No, tú eres salvo por gracia. Entonces recibiste gracia, da gracia. Recibiste misericordia, da misericordia. Fuiste perdonado y perdonada, entonces perdona aunque te provoque reventar la cabeza al otro. No es lo que quiere Dios. Dios quiere que perdones a tus enemigos, que perdones a tus ofensores, que perdones a todos aquellos que se levantan contra ti, que intercedas por ellos y que los liberes. Eso es lo que agrada a Dios. Otro aspecto importante es que Jesús siempre caminó lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, y ustedes saben todo lo demás, y oramos esta mañana por eso, que es que el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón, y lo oramos al principio de la cita divina. Seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Si hay una oración que nosotros tenemos que hacer, es ser llenos del Espíritu Santo, para caminar con poder, para caminar con autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre las tinieblas. Cuando estemos pasando por el desierto, somos altamente atacados. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando estamos atacados, ahí se activa la unción de poder del Espíritu Santo para tú vencer las tinieblas. Se activa la unción de dominio propio para tú mantenerte en santidad.
Se activa la unción del Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones, porque Satanás quiere que nosotros caigamos. Miren, Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, Él también te ungió a ti. ¿Qué significa esto, amado? A veces Dios permite que pasemos por pruebas y que entremos en estos desiertos que muchos estamos pasando, ¿verdad? Porque es en el desierto donde nosotros somos transformados, lo explicaba esta mañana. Es en el desierto donde nosotros somos forjados al carácter de Cristo. Es en el desierto donde nosotros somos entrenados para que después, cuando pases al otro lado del desierto, porque te garantizo que vas a pasar, eso te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo, se lo digo a todo el mundo que va a escuchar esta enseñanza, Él nos va a llevar al otro lado del desierto, pero en el interín, en el desierto, tú estás siendo transformada, tú estás siendo capacitada, tú estás siendo sobreentrenada, porque cosas mayores vas a hacer después. Inclusive Él dice mayores de las que Él hizo. Entonces fíjense cómo operó Jesús. El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. En el desierto, ¿qué pasó? Hambre. Ustedes saben lo que es 40 días sin comer. En el desierto, ¿qué pasó? En el desierto Él fue altamente tentado por Satanás. Pero en el desierto, ¿qué pasó? Él prevaleció. Él venció. A Él se le dio la victoria. Y en el desierto el Espíritu Santo te dice esta mañana que cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él te va a dar a ti la victoria y sin duda pasarás al otro lado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Saldrás de las pruebas madura, fortalecida, establecida y afirmada en Cristo y pulidita. ¿Qué significa pulidita? Porque en la candela, en las pruebas, el alfarero, el orfebre, quita con candela las impurezas. Entonces el Señor permite que tú pases por la candela para quitar toda impureza que todavía quede en nuestros corazones y seamos imitadores de Cristo. Están recibiendo, amados hermanos, Jesús es el modelo de una vida llena y dependiente del Espíritu Santo. Que oremos como oraba el clamista: no quites nunca tu Santo Espíritu de mí, sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la vida verdadera de victoria que Él quiere que nosotros tengamos. El Espíritu de verdad nos da la dirección, nos da el poder, nos da el discernimiento para ver todas las cosas, hermanos. Pero tiene que usar esa autoridad. Y yo clamo a mi Abba Padre en esta mañana, porque cada uno de vosotros seamos llenos del Espíritu de Dios para tener una vida en victoria, para caminar con esa unción de poder que caminó Jesús, para caminar con esa unción de dominio propio, estar siempre en santidad, pero sobre todas las cosas, así como lo manda el versículo primero que estamos estudiando, para caminar con el mismo amor que caminó Jesús entre nosotros. Y aquí lo dice claramente, lo voy a repetir en Efesios 5, 1, 2. Y andad en amor. Andad es que vivas. Andad es que tengas un estilo de vida de practicar el amor de Dios. Y todo eso lo vas a poder hacer cuando eres llena del Espíritu Santo. Dice la palabra, nos exhorta claramente que no contristéis al Espíritu Santo, que cuides lo que piensas, lo que hablas, lo que haces, porque tú lo quieres activo, tú quieres estar llena completamente de Él,
para ir, vencer en el desierto y llegar al otro lado y hacer esas grandes cosas y tener esa vida de victoria que Dios te va a dar si es llena de su Santo Espíritu. Última faceta que quiero estudiar en esta enseñanza que preparé. Jesús nos llamó explícita y específicamente a seguir su ejemplo. Él es el ejemplo. En Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado. Él es el ejemplo, hermano. Él es la meta. Él es la referencia. Él es el modelo. Él es el estándar. A Él es el que tenemos que imitar. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Debe andar como Él anduvo. El que permanece en Él tiene que ser imitador de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amados, se los voy a decir así. El tener una vida cristiana no solamente es la salvación de nuestras almas, que eso está garantizado, ¿verdad? No solamente es recibir milagros, no solamente es echar fuera demonios para sentir que tenemos el poder de Dios en nosotros, porque lo tenemos y lo podemos hacer. Yo lo he hecho, estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. La vida cristiana no solamente es para prosperar, para recibir bendiciones, sino que la meta es parecerse a Jesús en esta tierra. Tu meta es vivir como Cristo para parecerte a Yeshua HaMashiach. Mediten en eso. Y quiero cerrar esta enseñanza con un versículo que yo encuentro maravilloso, que resume todas esas cosas que estoy hablando, que he hablado en 3 sesiones. Y este versículo es Efesios 4:13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está todo, hermano. Esto es Efesios 4:13. Es hasta que todos lleguemos. ¿Qué significa? La meta, el objetivo aquí de tu vida y la mía es parecernos a Cristo. Por eso la importancia de esta enseñanza. La meta es madurez espiritual. Dice: hasta que todos lleguemos. Todo se refiere a ti como persona, como hermano, como hijo de Dios, y a la iglesia como congregación. Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? La unidad de la fe como iglesia, unidos en el mismo espíritu, el mismo sentir que caminó Jesús. ¿A dónde? Al conocimiento de Cristo, dice aquí. Al conocer su carácter, al conocer su voluntad, al tratar de conocer con todos los santos, lo ancho, lo alto, lo profundo y lo largo de su amor, al conocer sus promesas. Eso es conocer a Cristo. Esa es nuestra meta, para hacernos a Él. Y ahí sigue diciendo el versículo: al varón perfecto.
Aquí está el modelo. Jesucristo es el modelo. Jesucristo aquí es a quien te quieres parecer, a quien quieres imitar, a quien quieres clonar, como quieres vivir, como quieres pensar, como quieres hablar. A la madurez espiritual, sin pecado, sin tacha. Y sigue, termina diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida es la referencia, el estándar, el nivel al cual tú quieres alcanzar la estatura de Cristo. Lo voy a leer otra vez porque quiero que lo escucharon primero, escucharon cómo lo escudriñé, escucharon cómo lo descompuse, pero lo quiero volver a leer para que quede escrito en vuestros corazones ahora y para siempre. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, la meta, a la unidad de la fe, la iglesia, y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, a un varón perfecto, el modelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es el norte, Él es la meta, Él es la referencia, Él es el estándar, a Él nos queremos parecer. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo pregunta esta mañana, ¿qué área de tu vida crees que menos se parece a Cristo? Para que trabajes en esa área. Las pasamos por muchas áreas y pare de contar, ¿verdad? No las pudiera describir todas, pero nos pasamos por el carácter, por la obediencia, por la dependencia del Padre, por la humildad, por el amor, por el perdón, por parecernos a Él. Por todas esas cosas nos pasamos, ¿verdad? Escuchen estas enseñanzas nuevamente, son 3. Y pregúntate, ¿cuál es esa área que menos me parezco a Cristo? Pregúntate cuando seas confrontado a una ofensa, a una tentación, ante un problema, ante un ataque a las tinieblas. ¿Estoy reaccionando como respondería Jesús? Pregúntate a ti mismo, ¿mi familia puede ver el carácter de Cristo en mí? Porque nuestra fe no es muerta, nuestra fe es viva, nuestra fe es por obras y tiene que manifestarse el carácter de Cristo en las cosas que tú haces, empezando por tu casa. Entonces pregúntate si tu familia, tus seres queridos, tus hermanos en la iglesia, los que están más cerca de ti, pueden ver reflejado el carácter de Cristo en ti. Esa es una tarea. No es para mí, es para ustedes mismos. ¿Estoy sirviendo o buscando ser servido? ¿Estás sirviendo al reino de los cielos y al prójimo? Así como Jesús lavó el pie de los discípulos. ¿O estás por vanagloria buscando ser servido? ¿Estás creciendo en amor, en humildad, en obediencia? Y para de contar todos esos atributos que hemos visto que tenía Jesús, en los cuales nosotros tenemos que crecer. Porque todo el meollo de esto, amados hermanos, es crecer. Es buscar la madurez espiritual, es parecernos a Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de nuestra fe. Así que yo oro, Abba Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, porque seas tú precioso alfarero, que seas tú con tus poderosas diestras de justicia, formando en cada uno de nosotros ese molde perfecto,
esa vasija perfecta que tú solamente sabes moldear, formando en nosotros el carácter de Cristo que tú quieres que tengamos. Que nuestros pensamientos, amado Padre, que nuestras palabras, precioso Señor, que nuestras reacciones, que nuestras decisiones, que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Quita de nosotros, Abba Padre, todo orgullo, toda altivez de espíritu, toda arrogancia, todo egocentrismo. Nosotros estamos enfocados en nuestro Abba Padre y en el prójimo, no en nosotros mismos. Destruye nuestro yo y que sea el gran yo soy el que se exalta y gobierna nuestros corazones. Quita toda dureza de nuestros corazones, que sea tu precioso Espíritu Santo escudriñando y estirpando nuestros corazones con ese bisturí divino que tú tienes, toda amargura, toda ira, todo orgullo, toda vanagloria. Que nuestros corazones sean mansos y humildes, y haznos verdaderos discípulos tuyos, que caminemos así como Cristo caminó, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y recontra requete, amén. Por favor, les pido que escuchen estas 3 enseñanzas. Nuevamente, sed imitadores de Cristo, 1, 2 y 3. Las compartan con cuanto ustedes puedan compartirlas. Hoy sale en YouTube. Ivy va a subir hoy. Ivy es la persona que nos lleva las redes en la congregación. Ella trabaja conmigo. Ella va a subir hoy esta tercera. Cuando tenga las terceras, las voy a enviar nuevamente para que la escuchen otra vez, porque esa es la meta. No es recibir milagros. ¿Vas a recibir milagros? Vas a recibir. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse para atrás. Pero nuestra meta es parecernos a Yeshua HaMashiach. Así que yo declaro y creo en mi corazón que esta palabra penetró en vuestros corazones y que rasgamos nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que ponemos nuestros corazones en este altar espiritual que hemos levantado para cada uno de nosotros, para nuestro Abba Padre, para que sea Él forjándolo, transformándolo, para que se parezca a ese varón perfecto, a esa referencia, a la plenitud de Cristo. Porque entonces después dice la Biblia que todo, y todo es todo, todito, te saldrá bien. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que tengan un requete bendecido día. Y esta unción dulce, esta unción de poder, de amor y dominio propio, nos acompañará toda la semana. Declaro desde ya que esta va a ser una semana de victoria, una semana de buenas noticias, una semana de grandes cosas, para darle al único que merece toda la gloria y toda la adoración, al nombre que es sobre todo nombre, al nombre que está por encima del nombre de cualquier problema, de cualquier diagnóstico, de cualquier circunstancia, el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Doctor, de nuestro Abogado, de nuestro Proveedor, del Príncipe de Paz, el Padre Eterno, del Yahweh de los ejércitos, que pelea nuestras batallas, de nuestro Salvador, del Dios vivo que nosotros adoramos y servimos todos los días, de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach.
Y el pueblo de Dios dice amén, amén y recontra, requete amén. Así que cerramos con esta alabanza nuevamente que la encontré con estos tres hombres de Dios que nos dice cuán grande es Él. Así que gózatela, Señor mi Dios, y tírale besos a tu Abba Padre. Tírale un abrazo grandotote al Todopoderoso, a tu Creador, a aquel que le podemos decir papá. al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Vamos, dale tu mejor adoración. Vamos. Si no puedes cantar, silba. Si no puedes silbar, tírale un beso a tu Abba Padre. Danza ahorita con el Cordero. Danza, danza, danza. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Él te sirve un banquete indistintamente de todos los problemas que estemos pasando. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué lindo nuestro Dios. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, Qué lindo, qué lindo. aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Todopoderoso, Cuán grande es Él, precioso, misericordioso, cuán fiel, verdadero, es Él. cariñoso, Dios de detalle, Dios de dulzura. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán Cuán precioso es grande es nuestro Rey. Él. Cuando
bendiciones. En el poderoso nombre de Jesucristo, el Señor.